Continuamos leyendo la parte 2 del amor en los tiempos del cólera. Las instrucciones al comisario y al practicante fueron precisas y rápidas. No había que hacer autopsia. El olor de la casa bastaba para determinar que la causa de la muerte habían sido las emanaciones del cianuro activado en la cubeta por algún ácido de fotografía. Y Jeremías de Saint-Amour sabía mucho de eso para no hacerlo por accidente. Ante una reticencia del comisario, lo paró con una estocada típica de su modo de ser. No se olvide que soy yo el que firma el certificado de defunción. El médico joven quedó desencantado. Nunca había tenido la suerte de estudiar los efectos del cianuro de oro en un cadáver. El doctor Juvenal Urbino se había sorprendido de no haberlo visto en la escuela de medicina, pero lo entendió de inmediato por su rubor fácil y su dicción andina. Tal vez era un recién llegado a la ciudad. Dijo, no va a faltarle aquí algún loco de amor que le dé la oportunidad de un día de estos. Y solo al decirlo cayó en la cuenta de que entre los incontables suicidios que recordaba, aquel era el primero con cianuro que no había sido causado por un infortunio de amores. Algo cambió entonces en los hábitos de su voz. Cuando lo encuentre, fíjese bien, le dijo el practicante. Suelen tener arena en el corazón. Luego habló con el comisario como lo hubiera hecho con un subalterno. Le ordenó que sortearan todas las instancias para que el entierro se hiciera esa misma tarde y con el mayor sigilo. Dijo, yo hablaré después con el alcalde. Sabía que Jeremías de Saint-Amour era de una austeridad primitiva y que ganaba con su arte mucho más de lo que le hacía falta para vivir, de modo que en alguna de las gavetas de la casa debía haber dinero de sobra para los gastos del entierro. Pero si no lo encuentran, no importa, dijo, yo me hago cargo de todo. Ordenó decir a los periódicos que el fotógrafo había muerto de muerte natural, aunque pensaba que la noticia no les interesaba de ningún modo. Dijo, si es necesario, yo hablaré con el gobernador. El comisario, un empleado serio y humilde, sabía que el rigor cívico del maestro exasperaba hasta a sus amigos más próximos, y estaba sorprendido por la facilidad en la que saltaba por encima de los trámites legales para apresurar el entierro. A lo único que no accedió fue a hablar con el arzobispo para que Jeremías de Saint-Amour fuera sepultado en tierra sagrada. El comisario, disgustado con su propia impertinencia, trató de excusarse. Tenía entendido que este hombre era un santo, dijo. Algo todavía más raro, dijo el doctor Urbino, un santo ateo, pero esos son asuntos de Dios. Remotas, al otro lado de la ciudad colonial, se escucharon las campanas de la catedral llamando a la misa mayor. El doctor Urbino se puso los lentes de media luna con montura de oro y consultó el relojito de la Leontina, que era cuadrado y fino, y su tapa se abría con un resorte. Estaba a punto de perder la misa de Pentecostés. En la sala había una enorme cámara fotográfica sobre ruedas como las de los parques públicos, y el telón de un crepúsculo marino pintado con pinturas artesanales, y las paredes estaban tapizadas de retratos de niños en sus fechas memorables. La primera comunión, el disfraz de conejo, el cumpleaños feliz. El doctor Urbino había visto el recubrimiento paulatino de los muros, año tras año, durante las cavilaciones absortas de las tardes de ajedrez, y había pensado muchas veces con un pálpito de desolación que en esa galería de retratos casuales estaba el germen de la ciudad futura, gobernada y pervertida por aquellos niños inciertos, y en el cual no quedaría ya ni las cenizas de su gloria. En el escritorio, junto a un tarro con varias cachimbas de lobo de mar, estaba el tablero de ajedrez con una partida inconclusa. A pesar de su prisa y de su ánimo sombrío, el doctor Urbino no resistió la tentación de estudiarla. Sabía que era la partida de la noche anterior,
pues Jeremías de Saint Amour jugaba todas las tardes de la semana y por lo menos con 3 adversarios distintos. Pero llegaba siempre hasta el final y guardaba después el tablero y las fichas en su caja, y guardaba la caja en una gaveta del escritorio. Sabía que jugaba con las piezas blancas y aquella vez era evidente que iba a ser derrotado sin salvación en 4 jugadas más. Si hubiera sido un crimen, aquí habría una buena pista, se dijo. Solo conozco a un hombre capaz de componer esta emboscada maestra. No hubiera podido vivir sin averiguar más tarde por qué aquel soldado indómito, acostumbrado a batirse hasta la última sangre, había dejado sin terminar la guerra final de su vida. A las 6 de la mañana, cuando hacía la última ronda, el sereno había visto el letrero clavado en la puerta de la calle. Entre sin tocar y avise a la policía. Poco después acudió el comisario con el practicante, y ambos habían hecho un registro de la casa en busca de alguna evidencia contra el aliento inconfundible de las almendras amargas. Pero en los breves minutos que demoró el análisis de la partida inconclusa, el comisario descubrió entre los papeles del escritorio un sobre dirigido al doctor Juvenal Urbino y protegido con tantos sellos de lacre que fue necesario despedazarlo para sacar la carta. El médico apartó la cortina negra de la ventana para tener mejor luz. Echó primero una mirada rápida a los 11 pliegos escritos por ambos lados con una caligrafía servicial, y desde que leyó el primer párrafo comprendió que había perdido la comunión de Pentecostés. Leyó con aliento agitado, volviendo atrás entre las páginas para retomar el hilo perdido, y cuando terminó parecía regresar de muy lejos y de mucho tiempo. Su abatimiento era visible, a pesar del esfuerzo por impedirlo. Tenía los labios de la misma coloración azul del cadáver, y no pudo dominar el temblor de los dedos cuando volvió a doblar la carta y se la guardó en los bolsillos del chaleco. Entonces se acordó del comisario y del médico joven, y le sonrió desde las brumas de la pesadumbre. Nada de particular, dijo. Son sus últimas instrucciones. Era una verdad a medias, pero ellos la creyeron completa, porque él les ordenó levantar una baldosa suelta del piso y allí encontraron una libreta de cuentas muy usada donde estaban las claves para abrir la caja fuerte. No había tanto dinero como pensaban, pero lo había de sobra para los gastos del entierro y para saldar otros compromisos menores. El doctor Urbino era entonces consciente de que no alcanzaría a llegar a la catedral antes del Evangelio. Es la tercera vez que pierdo la misa del domingo desde que tengo uso de razón, dijo, pero Dios entiende. Así que prefirió demorarse unos minutos más para dejar todos los pormenores resueltos, aunque apenas si podía soportar la ansiedad de compartir con su esposa las confidencias de la carta. Se comprometió a avisar a los numerosos refugiados del Caribe que vivían en la ciudad, por si querían rendirle los últimos honores a quien se había comportado como el más respetable de todos, el más activo y radical, aún después de que fue demasiado evidente que había sucumbido a la rémora del desencanto.